Buenas tardes, bienvenidos a todos en nombre de Quirón Salud Guipúzcoa, que como sabéis son dos hospitales, Policlínica Guipúzcoa y el Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que es muy nuevo en Policlínica y que nace gracias a al carácter emprendedor del jefe de dermatología, que es el doctor Jorge Soto. Jorge Soto un buen día pensó que con el tema de los injertos capilares se podía ayudar a mucha gente, sobre todo haciéndolo bien, y se formó, investigó y formó a todo su equipo, y hoy tenemos aquí un plantel de 4 superespecialistas en injerto capilar 5 estrellas vamos a hablar. Ellos os van a explicar los pros y los contras del injerto, cuándo, quién, que no todos son iguales, que no todo el mundo puede, que primero hay que hacer un buen estudio. Ellos son dermatólogos capilares y entonces la cosa cambia, que por qué es mejor hacérselo cerca de casa que no en países lejanos, por muy exótico que parezca el planteamiento. En fin, van a responder, como siempre, después de las ponencias, a todas las preguntas que queréis hacerles. Bastará con que levantéis la mano y os acercaremos un micro para oír todos bien. Como siempre, empezamos con nuestro vídeo corporativo de Quirón Salud y con unas imágenes que os presentan la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica, que siempre uno viendo el escenario se puede hacer más a la idea de lo que se va a encontrar. Bienvenidos, que disfruten mucho y al final, ya saben, no se queden con ninguna duda, pregúntenos. Buenas tardes. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Gracias, Conchi. Antes que nada, agradecerles su presencia en este acto, que convocado por Quirón Salud, pues es para presentar la unidad de trasplante capilar de Policlínica Guipúzcoa. ¿Por qué nace esta nueva actividad? Pues nace porque desde hace muchos años nuestro equipo lleva comprometido con la atención de los pacientes dermatológicos en todos los ámbitos de la salud de la piel y del cabello. Los dermatólogos somos los especialistas de la piel, del cabello, de las uñas y de las mucosas. Una parte muy importante de nuestro trabajo es la atención a los pacientes que tienen problemas capilares. Y este equipo de tricología, liderado por la doctora García Andía dentro de nuestro servicio, pues estuvo durante mucho tiempo madurando la idea de montar algo que echábamos nosotros en falta y que también echaban en falta nuestros pacientes con este tipo de problemas, una unidad de trasplante capilar. Y nace en el contexto, no un contexto de un paracaidista que cae, no, voy y monto una unidad de trasplante capilar, esto no es así. Voy y creo una unidad de trasplante capilar en el contexto de un hospital serio, en el contexto de un servicio que atiende todo tipo de necesidades dermatológicas y en el contexto de una actividad más entre todo lo que es la dermatología general. Es decir, es trasplante capilar entre dermatólogos en un hospital de primera línea. Y yo me voy a permitir durante unos breves momentos introducir a mis compañeras, a la doctora González Elósegui y a la doctora García Andía. Yo les voy a hablar en primer lugar de algunas cosas muy simples sobre el pelo. La alopecia es la pérdida de pelo, pero alopecia es un término muy genérico y si yo me empiezo a arrancar los pelos de la cabeza me provoca una alopecia por tracción. Si me hacen una quimio tengo una alopecia por quimioterapia, o sea que la alopecia hay que matizar por qué se cae el pelo. Y nosotros vamos a hablar de las circunstancias que rodean a la alopecia androgénica o androgenética, que luego la doctora García Andía les va a explicar. Muchas causas de alopecia y nosotros vamos a centrarnos en una que es la que es objeto de la mayor parte de los trasplantes capilares. Porque hay muchas causas de caída de pelo. Mire, este chico tiene una enfermedad muy frecuente que se llama alopecia areata. Esta es una enfermedad genética. Nacen los pacientes que la tienen con una predisposición a tenerla. Y ciertos factores de su vida pueden nacer de desencadenantes para ponerla en marcha. Alopecia areata, una enfermedad frecuente que tiene tratamiento, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el trasplante de cabello. Este otro paciente también tiene una alopecia, pero es una alopecia después de una tinia, de una infección por hongos en el cuero cabelludo. Este caballero tiene una pérdida de cabello provocada por una enfermedad microbiológica con un agente etiológico, un agente causal, que es un hongo. Le ponemos un tratamiento antifúngico y va a responder. Si tuviera una secuela de pérdida de cabello definitivo, que afortunadamente si el tratamiento se pone pronto no va a ocurrir, tampoco sería un problema, se la podríamos resolver, pero el antihongo administrado por vía oral le va a curar. No es una indicación primaria de alopecia androgénica. Y esta mujer tiene una frecuente causa y reciente causa de alopecia, de pérdida de cabello. Se llama alopecia frontal fibrosante. Una enfermedad que cuando yo era residente hace ya años prácticamente no existía y que ahora estamos viendo cada vez más. Es una pérdida de cabello en la parte frontal, desde la patilla, dando la vuelta por toda la frente hacia el otro patilla y que plantea un problema estético a las mujeres que sigue progresando. Ya les explicarán por qué estas pacientes de momento, a día de hoy, no son buenas candidatas para un trasplante de pelo. Es decir, la conclusión de mi breve introducción es que no todos los pacientes son subsidiarios de un trasplante de cabello, solo los pacientes o prioritariamente, porque hay algunos motivos más de trasplante que se pueden explicar, pero la mayor parte van a ser pacientes con alopecia androgénica, la que tienen aquí este famoso actor y este tan famoso noble inglés, que con el paso de los años han ido perdiendo el cabello de una forma que podemos considerar casi natural porque forma parte de la vida, pero que cuando tú no lo aceptas requiere de un tratamiento. Y esto no hay que interpretarlo como algo que tiene que ver con gente floja, gente tonta, gente de medio pelo, que ¿quién se va a preocupar de esto? Pues miren, se ha preocupado de esto muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí tenemos a Julio César. Si hiciéramos un ranking de gente inteligente en la historia de la humanidad y si lo juzgáramos por sus acciones, tanto políticas como de intelectual literario, pues este sería uno de los sujetos que estaría en un buen puesto en el ranking. Pues miren, su mayor preocupación durante toda su vida, aparte de mantener el poder, fue cómo esconder su calvicie. Fíjense, esta es una interesante imagen que se ha publicado recientemente que demuestra cómo era la cara de Julio César. Hay muchos bustos de Julio César en mármol, pero estos antropólogos italianos han creado un modelo anatómico de cómo era realmente Julio César, y no tenía una alopecia tan amplia, pero él no aceptaba esta alopecia y pidió al Senado
que le permitiera llevar lo que solo se podía llegar en momentos muy concretos, que es la corona de laurel durante todo el tiempo, pero no para demostrar solo que era el que mandaba, sino para sobre todo esconder su alopecia. Y cuando la vemos en las recreaciones, vemos a Julio César siempre con su corona de laurel, que era episódicamente utilizada por sus predecesores y sucesores, pero que él la utilizó toda su vida precisamente para esconder su alopecia. Entonces deshacemos un criterio de que esto es de gente de medio pelo preocuparse de la caída de pelo. Pues no, es un problema que muchos hombres, y veremos que también muchas mujeres, no aceptan. Y para resolver esto ha habido de todo. Ha habido de todo con pintas de los tratamientos como la que les estoy proyectando, por ejemplo, el crecepelo de las hermanas Sutherland, un grupo de 7 hermanas norteamericanas de finales del siglo XIX que tenían las melenas que ustedes ven y que algún listo las utilizó de cebo para crear el crecepelo de las hermanas Sutherland. Fue un éxito en Estados Unidos en aquella época. Si usted se da mi crecepelos, tendrá el pelo de las hermanas Sutherland. Evidentemente esto no ocurría así. O como este otro instrumento de tortura que era el termocap, te lo pones 15 minutos, era 15 minutos, ni 16 ni 14, 15 minutos al día en el cuero cabelludo mientras lees el periódico o atiendes tus negocios y te va a crecer el pelo. Bueno, pues esto ha sido lo que ha ocurrido durante muchos años y no en tan remotos tiempos había otros sistemas no digo engañar a la gente, porque a veces la gente necesita un poco de fantasía y no es engaño, es fantasía, pero hasta que apareció este caballero con el tratamiento con minoxidil el año 86, no había ningún tratamiento para la alopecia androgénica que fuera posible poner en el mercado. Este caballero, un dermatólogo norteamericano de origen alemán, Günther Kahn, fue el que puso en el mercado la patente, después la desarrolló el laboratorio Sapyon, para utilizar el minoxidil tópicamente, o sea, en loción en el cuero cabelludo. ¿Cómo lo descubrieron? Pues vieron que la gente que tomaba minoxidil, que era un medicamento para bajar la tensión, le crecía el pelo. Dijeron, uy, aquí hay algo que promete, vamos a dárselo en forma de loción para que no haya modificaciones de la tensión y a ver qué pasa. Comprobaron que era un medicamento que aplicado tópicamente también hacía que creciera el pelo. Como les va a explicar la doctora Garciandía, no todo el mundo responde igual, pero fue el primer tratamiento que científicamente se demostró y hubo que esperar hasta el año 86 del pasado siglo. Y con esto yo doy paso a la doctora Cristina Garciandía, que nos va a hablar de los tratamientos médicos de la alopecia androgénica. Cristina. ¿Y cómo es el pelo? El pelo, en apariencia, una estructura muy simple, tiene una complejidad anatómica bastante interesante. En la parte inferior, no va. Bueno, en la parte inferior podemos destacar la presencia de la raíz o el bulbo, que está compuesto por la papila dérmica, esa pelotita blanca que tienen ahí, y lo que se denomina la matriz pilosa. Si ascendemos lateralmente podrán ver una protuberancia de la que sale un músculo, que es el músculo erector del pelo. De esa protuberancia también salen las células, las glándulas apocrinas, sudoríparas, y las glándulas sebáceas. Esta protuberancia no se le había prestado atención hasta que en los años 90 se descubrió que contenía algo interesantísimo e importantísimo, esencial para la fisiología del pelo, que son las células foliculares germinativas. Si ascendemos en el tallo del pelo, vamos a ver que este pelo está recubierto por todas esas capas que tienen ahí en la parte inferior, que esas capas son las que anclan el pelo. Y el pelo no solo es una estructura anatómicamente compleja, sino que es una estructura muy activa. Existen en el pelo varios ciclos, lo que se denomina ciclo folicular. El primer ciclo, que es en el que está en la mayoría de los cabellos, es el anágen. El anágen es la fase de crecimiento del pelo. El 90% de los pelos que tenemos en el cabello están en fase anagénica. En segundo lugar estaría la fase catágen. Esta fase es una fase de transición desde la fase anagénica a la fase de catágen. Y esta fase de catágen, generalmente que dura 3 meses, consiste en que el bulbo del pelo se desprende de la papila y el pelo se queda desprendido. Y es el que se nos cae en todos los lavados, el que se nos cae diariamente, que la gente nos comenta mucho en la consulta. ¿Y cómo es el pelo en cifras? Tenemos aproximadamente 5 millones de folículos.
1 millón de ellos están en la cabeza y en el cuello. Aproximadamente en el cuero cabelludo tenemos entre 100.000 y 150.000 pelos, y como he comentado anteriormente, como el 10% de estos pelos van a entrar en fase telógen, la caída normal diaria está entre 150 a 50 pelos diarios, motivo por el que nos consulta y nos preguntan todos los días las pacientes. ¿Y cuál es la densidad del pelo? La densidad normal de un paciente sano en una edad en la veintena o treintena suele estar entre 300 y 400 pelos por centímetro cuadrado. Sin embargo, en el nacimiento suele haber aproximadamente 1000 pelos por centímetro cuadrado, y a lo largo de la vida, siendo muy máxima la densidad en la adolescencia también, pero a lo largo de la vida y fisiológicamente el pelo se va perdiendo. Esto no es algo anormal, sino que es natural. ¿Y cuáles son las alopecias que vemos fundamentalmente en la consulta? Dentro de las alopecias cicatriciales, la más común es actualmente lo que ha comentado el doctor Soto, la alopecia frontal fibrosante. En segundo lugar, el líquen planopilaris. No voy a comentar los demás porque son patologías muy precisas y complicadas. Y dentro de las alopecias no cicatriciales vemos con muchísima frecuencia los efluvios, que son las caídas de pelo. La gente viene generalmente a la consulta con un sobre, y en el sobre trae todos los pelos que se le han caído en un día o en una semana. Solemos ver con mucha frecuencia, como ha comentado Jorge, la alopecia areata, que es una caída de pelo en círculos, que a veces se unen esos círculos y provoca una alopecia universal, y con muchísima frecuencia vemos lo que hemos comentado, la alopecia androgénica o calvicie común, que si vemos aquí en el auditorio, pues le aparecen una alta cantidad de varones, aunque también es muy frecuente en las mujeres, como vamos a comentar ahora. Dentro de la frecuencia en España de la alopecia androgénica estriba aproximadamente en un 62% de los varones mayores de 50 años, y son un 50% de las mujeres mayores de 50 años los que la padecen. ¿Y cómo influye la herencia? La herencia influye mucho. Si yo tengo dos padres, ambos con alopecia androgénica, probablemente yo me voy a quedar calvo, y a medida que disminuye el número de ascendientes que tenemos, va a disminuir el riesgo de quedarse calvo. Unos datos acerca de la raza. La raza caucásica, la blanca, es la que más calvicie padece. Aproximadamente, como he dicho, un 60 o un 65% de las personas blancas. Sin embargo, los japoneses tienen la misma frecuencia de alopecia androgénica, pero esta aparece 10 años más tarde que los españoles. Los negros, a pesar de tener una densidad capilar paradójicamente mucho menor a la nuestra, presentan un índice de alopecia androgénica muy bajo, y los chinos son los que menos alopecia androgénica tienen, aproximadamente suele ser de un 19%. Y existen dos razas que no se quedan calvos, que son los esquimales y los amerindios. ¿Qué otros factores influyen en la alopecia androgénica? Como hemos dicho, andrógenos, genética, genes. ¿Qué andrógeno es el que juega el papel principal en esta película? La dihidrotestosterona, que procede de la testosterona, y a través de una enzima, la 5-alfa reductasa, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona. ¿Y qué provoca esta dihidrotestosterona en el bulbo? Una miniaturización de los folículos. Cada pelo, que tiene un tallo normal, como podéis observar en este tricoscopio, que es de un paciente que tiene alopecia androgénica, los tallos de la izquierda son el diámetro normal, pero poco a poco se van adelgazando, y poco a poco de pelo terminal pasan a tener vello, y el vello posteriormente se cae y aparece la alopecia. ¿Cuál es la clínica fundamental de un paciente que tiene una alopecia androgénica? Tanto los hombres como las mujeres nos refieren lo mismo: pérdida de la densidad capilar. Pero hay una variación entre el patrón de aparición de un hombre y de una mujer. Los hombres pierden la línea de implantación frontal y se van apareciendo las entradas en las zonas temporales, frontal y posteriormente en la occipital. Sin embargo, las mujeres mantienen la línea de implantación frontal y suelen tener un agrandamiento o un ensanchamiento de la raya.
Los varones latinos o mediterráneos, que son los varones de este país, suelen presentar este tipo de alopecia, acabando con lo que se llama la calvicie hipocrática, y utilizamos este tipo de clasificación, que es la clasificación de Norwood, en la que se clasifican con diferentes estadios del 1 al 7. Sin embargo, hay otras razas que en las que utilizamos otro tipo de clasificaciones. Sobre todo son diferentes la aparición de las alopecias androgénicas en los semitas, en los negros y en los noruegos. En las mujeres, como el patrón es diferente, utilizamos otra clasificación, que es la clasificación de Ludwig. Mucha gente en esta sala probablemente está pensando que hacemos hablando de la alopecia, que es un factor más de todo el culto al cuerpo y a la belleza que existe en esta sociedad occidental. También les doy la razón en eso, pero he de decir que esta preocupación existe desde las civilizaciones más antiguas, los romanos, los griegos, los egipcios. Ya podemos ver que intentaban inventar todo tipo de artilugios para esconder sus calvas. ¿Y por qué tratar la alopecia androgénica? Bueno, como comentábamos el otro día Jorge y yo, si queremos no tratamos y somos un calvo feliz, es totalmente aceptable. Pero existen algunos pacientes escasos, todo hay que decirlo, que acuden a la consulta porque tienen, debido a la calvicie, una disminución de la autoestima, trastornos mentales, los menos. En general, ¿cuál es el paciente que viene a nuestra consulta? Es un paciente equilibrado que lo que busca es un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Para qué? Para detener el avance de la alopecia. Y cuidado con los tratamientos, porque todos estos tratamientos que existían a principios de siglo, hoy en día siguen existiendo, pero más sofisticados, pero igualmente ineficaces. ¿Cuáles son los tratamientos con evidencia científica que existen en la alopecia androgénica? En primer lugar, el tratamiento tópico de minoxidil, que se utiliza a dos tipos de concentraciones, al 2% y al 5%. Hay que utilizarlo 2 veces al día y lo que hace es prolongar la fase de anágeno o la fase de crecimiento. En segundo lugar, como tratamiento oral se utiliza el finasteride, que ha demostrado a lo largo de numerosos estudios su eficacia. El finasteride, se han hecho estudios con unas series enormes de pacientes, es un tratamiento seguro, se hicieron estudios incluso en 8 parejas de gemelos homocigóticos, o sea, con la misma carga genética, y se observó que a los que les daban el finasteride les mantenían el pelo y los que no tomaban finasteride se quedaban calvos. ¿Qué nos depara el futuro? Todo va dirigido a las células madre, conseguir regenerar folículos a partir de estas células madre, y se puede hacer de 3 maneras, de más fácil a más difícil. Una sería, que se está haciendo en laboratorios, coger una biopsia de la región occipital, aislar las células madre y volver a inyectarlas en el paciente. Un segundo tipo sería, mediante una liposucción, aislar células adiposas que son pluripotenciales e inyectarlas posteriormente en el paciente. Y el tercer tipo, que es el más difícil en el que hay 3 tipos de laboratorios investigando continuamente, sería ya la clonación de las células madre. Tomar las células de la protuberancia, que ya he dicho que son células pluripotenciales, cultivarlas in vitro, hacer que proliferen y posteriormente reinyectarlas en el paciente. Y mientras el futuro llega, yo creo que hoy en día para la alopecia androgénica, aparte de un buen tratamiento tópico y médico, el trasplante capilar es una muy buena opción. Y de ello os va a hablar mi amiga y compañera Ana González. Gracias, Cristina. Bueno, yo quiero repetir que no hay trasplante si no hay buen diagnóstico. O sea, todo empieza por una consulta, un diagnóstico que concluye que el mejor tratamiento es un trasplante, si no, no tiene buen resultado. Entonces, desde el principio de los tiempos, el problema de la calvicie se quería resolver con técnicas quirúrgicas. Había varias técnicas iniciales. La primera técnica era, unos pensaron, pues si nos quitamos un trozo de calvicie, pues quedará menos espacio y
y pareciera que estamos menos calvos. Eso era quirúrgicamente quitar un trozo y volver a juntarlo. Otros pensaron que, bueno, como aquí en la parte occipital, aquí en la parte de atrás, había buen pelo, pues si lo ponemos en la frente, con el gajo de rotación, pues no parecerá que somos calvos. Pero claro, estos resultados no eran ideales y para eso estaban los dermatólogos y los científicos pensando y estudiando. Hasta que ya pensaron que se ha saltado una diapositiva. Bueno, ya pensaron que se podía hacer algo mejor, que lo que podíamos hacer era pensar en extraer unidades, trozos de pelo más pequeños para insertarlo en la zona frontal de la calvicie, pues para que el resultado fuera más natural. Entonces, a partir de ahí hay varias técnicas. La técnica de la tira es una técnica y la técnica de las unidades foliculares es otra técnica. Me ha saltado. Bueno, no importa. Entonces, la técnica de la tira, todo va encaminado a obtener unidades muy pequeñas para que insertándolas en la frente el efecto sea natural. Entonces, cogemos un trozo de cuero cabelludo entero, lo vamos cortando, se convierte en esas unidades pequeñas, se clasifican, luego explicaré cómo son las distintas unidades y se colocan en la zona que hemos pactado para obtener un buen resultado. Y este es el resultado de la cicatriz, de cómo queda después de coger esa tira, de obtener esa tira, pues tiene un resultado que es muy natural y casi no se ve. Y esto está indicado en pacientes, por ejemplo, que no quieren rasurarse toda la cabeza, entonces pues tienen una cicatriz que no se ve y ya está, ¿no? Pero, sin embargo, unos dermatólogos, insisto en que eran dermatólogos, siguieron pensando que ese resultado no era bueno y que obtener unidades foliculares más pequeñas nos iba a dar un resultado natural, casi perfecto. Y fueron un dermatólogo japonés, Shoji Okuda, en 1939, donde empezó a publicar, pero claro, en la época de la Segunda Guerra Mundial esto no era tan importante y las revistas pues tampoco lo propagaban, hasta que un poco más tarde, en 1959, un dermatólogo americano empezó a hablar ya de las unidades foliculares. Entonces empezaron haciendo injertos de grupos de pelos, ¿no? Una unidad folicular es un grupo de pelos. En cada unidad folicular puede haber 1, 2 o 3 pelos, esa es la diferencia, ¿no? Claro, insisto, estos eran los dermatólogos. Resulta que, claro, empezaron haciendo injertos de grupos de pelos que quedaba como pelo de muñeca. En aquella época era un éxito, pero hoy en día pues no. Y por eso se estudió y se llegó a diseñar una técnica que nos permita sacar ya directamente las pequeñas unidades de una en una de la zona donante para insertarlas directamente en la zona receptora. El resultado, nada más extraer las unidades, es en la foto de arriba, y cicatriza en 3 o 4 días. En 3 o 4 días ya no se ve, no hay restos, casi muestras de que hemos sacado unidades. Entonces, a la hora de hablar un trasplante, hay pasos muy importantes. Primero, confirmar el diagnóstico. Segundo, confirmar que la zona donde vamos a extraer las unidades es adecuada, porque en realidad lo que estamos es redistribuyendo los folículos a la zona frontal. Si no hay suficientes unidades foliculares, ese paciente no es candidato, o si las unidades que tienen no son buenas, tampoco va a resultar, ¿eh? Entonces eso es muy importante. Entonces se fueron desarrollando instrumentales y técnicas muy precisas que nos van a ayudar a obtener estas unidades tan finas. Pueden ser unidades de un pelo
de 2 pelos, de 3 pelos, y eso nos va a ayudar a obtener un resultado mucho más natural. Pero todos estos pequeños detalles hacen un gran resultado. Y los pequeños detalles, parte de ellos, y es grande, es tener un equipo que se encadena minuciosamente y rápidamente. Eso hace que el trasplante sea una buena experiencia, no una experiencia engorrosa, aburrida y larga, ¿no? Entonces, una vez que hemos extraído las unidades foliculares, todo el equipo se dedica a prepararlas. Eso se tarda bastante, pero gracias a ello obtenemos unidades perfectas que precisan una conservación perfecta y una manipulación perfecta. Se ordenan y se cuidan como si fuera oro. También se pregunta mucha gente, ¿y cuántas unidades? Pues bueno, una vez que diagnosticamos, sí, es una alopecia que se va a beneficiar de un trasplante, entonces ya diseñamos qué zona vamos a trasplantar. Una vez que diseñamos la zona, calculamos cuántas unidades vamos a necesitar. Eso se calcula muy fácilmente. Entonces, dependiendo de las unidades foliculares que vamos a necesitar, pues programamos las sesiones. Las sesiones pueden ser de 1000 unidades, de 2000, ya hablaremos luego. Pero dependiendo de la zona a cubrir, hace falta más unidades o menos unidades. No solo se trata la alopecia androgenética, también hay cicatrices. Entonces, hay cicatrices que hay que cubrir y hay veces que con 500 unidades se cubre una cicatriz. O queremos repoblar unas cejas, para eso no hace falta tantas unidades. O sea que, hablando de cifras de unidades, pues es muy variable. Cada uno según la necesidad. Una vez que hemos extraído las unidades foliculares, una a una, hablando de esta técnica más precisa, pues se empiezan a colocar una a una. Antes había unos insertores más complejos y ahora son mucho más finos y más fáciles de utilizar y más rápidos, ¿no? Es muy importante a la hora de realizar el trasplante el diseño y la manera de colocarlos, el ángulo, la cantidad, la zona, porque de ello depende el resultado final, que es muy importante, porque queremos un resultado perfecto. Para eso ha evolucionado la técnica y la ciencia, para eso llevamos tanto tiempo estudiando y tantas horas dedicadas a este tema y tantas horas de trabajo, pues para hacerlo perfecto. Y muchos estudios nos han ayudado a conocer el ángulo, la densidad, todo lo necesario. Y también es muy importante cuánto pelo colocar en cada zona y sobre todo, pues en la zona frontal colocar unidades que solo tienen un pelo, en otras zonas unidades que solo tienen 2 pelos, porque de esa manera todas las unidades que tenemos las colocamos de manera que el efecto es el mayor posible. Si una persona solo tiene disponible 2000 unidades en toda su vida, pues no le podemos colocar 3000, entonces tenemos que hacer que esos 2000 parezcan 3000. Y para eso están las manos expertas. Y también hay que saber manejar todo tipo de unidades, porque no hay unidades rectas, hay pelo rizado y todo eso hay que saber hacerlo bien. Y para eso tenemos un equipo con mucha experiencia. Como han dicho mis compañeros, la alopecia androgenética femenina cada vez se beneficia. Antes solo acudían los hombres, pero las mujeres son muy buenísimas candidatas porque tienen unas zonas donantes muy buenas y no siempre hay una zona enorme para cubrir. Y sobre todo que el pelo de la zona donante es un pelo que va a durar toda la vida, con lo cual siempre tiene garantías. Y por eso las mujeres cada vez acuden y están muy contentas porque los resultados son muy satisfactorios siempre. Entonces, volviendo a cuántos pelos, cuántas unidades, bueno, dependiendo del tipo de alopecia que tiene, que sea de verdad candidato y de qué densidad quiere obtener el paciente en concreto, pues hay pacientes que solo necesitan una sesión. Con una sesión aumenta mucho la densidad, ese pelo va a durar siempre, tiene una alopecia muy estable que no se le van a caer mucho los pelos que tiene en esa zona y le va a durar mucho tiempo.
Sin embargo, hay otros hombres que quieren una densidad como si tuviera 20 años menos. Bueno, pues esos pacientes a lo mejor necesitan 2 o 3 sesiones. Nosotros aconsejamos cada sesión no hacerla de demasiadas unidades foliculares, porque siempre hay un 1% de pacientes que no se puede predecir que a lo mejor no le va a resultar, no le van a crecer todos los pelos que hemos implantado, que es muy raro. Entonces, si de una vez insertamos todos los que tenemos, ya no le vamos a poder ayudar más. Por eso se suele recomendar hacer sesiones de 2000 unidades cada vez. Y luego, otro factor muy importante a tener en cuenta es que cuando se realiza un trasplante, nosotros es como la planta y el tiesto. Colocamos el tiesto y la planta y lo colocamos en la zona frontal. Esa planta se muere, pero se queda la raíz que vuelve a crecer, que es lo que va a quedar definitivamente. Entonces, el resultado de la técnica que vamos a realizar no se puede valorar hasta que pase un año. En todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas, por eso nosotros pues aconsejamos hacerlo en casa, porque si te vas fuera, todas las urgencias que pueden surgir o todas las dudas no se pueden preguntar o no te las pueden ver. Nosotros tenemos un seguimiento diario de nuestros pacientes, sobre todo el primer mes, posteriormente a lo mejor mensual, pero el paciente tiene un teléfono a disposición casi 24 horas y eso pues es muy importante, porque cuando hay dudas no hay que quedárselas, hay que consultarlas, ¿eh? Y bueno, entonces es muy importante saber un diagnóstico adecuado, o sea, tener un diagnóstico adecuado, qué tratamiento es el más adecuado, si es el quirúrgico, diseñar bien la zona a recibir ese trasplante, y si la zona donante es adecuada y tiene buena calidad. Porque pueden surgir algunas complicaciones. A ver, si la técnica está bien realizada, tiene muy pocas complicaciones. Lo que suele ocurrir más frecuentemente es que se produce un edema en la zona de la frente que se resuelve en 2 o 3 días, y que eso sí responde a que inyectamos anestesia y ese volumen se tiene que reabsorber. El porcentaje de infecciones es mínimo, es una técnica muy limpia. El pelo trasplantado recrece en el 90-95% de los pelos y no tiene más complicaciones, pero si no se diseña bien, si no se obtienen buenas unidades, si se dañan las unidades, pues no van a crecer. Les paso al doctor Zapata. Bueno, con esto hemos dado un vistazo a lo que es la alopecia androgénica. Hemos visto que no todas las alopecias son subsidiarias de tratamiento idéntico, y hablando de la alopecia androgénica, mis compañeras han señalado los 3 tratamientos médicos que existen. Una loción que se llama minoxidil, hay alguna matiz más que si quieren luego entramos a comentar, pero básicamente una loción que se llama minoxidil, una pastilla que se llama finasteride, con algunos matices también que ahora en los próximos años se ampliarán, y una solución quirúrgica que es el trasplante. Pero hay una que nosotros siempre proponemos a nuestros pacientes. Usted es un individuo sano, usted es un individuo que puede aceptar su aspecto, incluso sacarle partido. O sea, nosotros no somos unos prometedores de mejoras innecesarias. Les ofrecemos un tratamiento a los problemas del cabello, pero el aceptarse a uno mismo como es, incluso puede ser más atractivo que algunas de las resoluciones que uno ve por la calle. O sea que nosotros ahora, a partir de ahora, nos ofrecemos para intentar solucionarles las dudas que les puedan haber surgido de nuestra presentación. Este es nuestro equipo y nuestros compañeros de otros lugares que nos han ayudado a desarrollar esta actividad. Muchas gracias, Jorge. ¿Están ustedes bien? ¿Tienen frío? Porque aquí hace un poquito frío, igual podemos... Ánimo, doctoras. Este equipo está muy bien compensado, con los nuevos tiempos. 3 mujeres y un hombre, como los ángeles de Charlie, casi, ¿no? Bueno, pues está nuestro azafato con el micro en la mano. La primera pregunta por allí arriba. Y ya tú, Jorge, vas viendo...
Hola, buenas tardes. ¿Se puede hacer injerto de la barba bigote? Sí se puede hacer. Es una técnica que sirve sobre todo para zonas donde no va a estar en primera línea, pero para rellenar cuero cabelludo en la zona occipital, en la parte superior de la cabeza, es una opción cuando ya se han agotado otras opciones, entre comillas, más naturales, pero sí se puede hacer. Hemos ido hablando de las técnicas más estándar, pero sí se puede hacer. ¿Y el folículo piloso, una vez quitado, vuelve a regenerarse o no? Esta pregunta se la agradezco porque es excelente. Vamos a ver, aquí la clave es el código genético que tiene el pelo que cogemos para trasplantarlo y qué sensibilidad tiene a las hormonas. Entonces, el pelo de la parte posterior del cuero cabelludo, pues aquí los que, desde mi amigo Iñaki que tengo enfrente y todos los caballeros que estoy viendo, si no tenemos más que alopecia androgenética, por aquí tenemos pelo. Este pelo es insensible a las hormonas y por eso cuando lo movemos se va a mantener y nunca vamos a perderlo. Con el de la barba pasa exactamente lo mismo, es la codificación genética que marca si las hormonas masculinas le van a provocar esa miniaturización o no. Y esa modificación, ese código genético no se modifica por trasplantarlo de sitio. Vale. ¿Y cuántos folículos pilosos se necesitarían para para un varón como yo? No lo estoy viendo bien desde aquí, pero lo que ha dicho la doctora González Elosegui es muy importante. Es decir, ¿cuánto dura una técnica de estas bien hecha? Es una técnica larga. Vamos a ver que por ejemplo, 8 o 10 horas puede ser una técnica de unos 2.000 y pico folículos. 2.000 folículos es un día de trabajo entero, yo creo que nadie resiste más, y una técnica razonable es hacer una primera sesión de unos 2.000 folículos y una técnica posterior de otros 2.000 en una alopecia pues de una extensión medio intensa. 4.000 folículos podrían ser, pero pocas personas razonables lo van a aconsejar hacer en una sola sesión. Y luego hay una técnica que no debemos minusvalorar, que solo se habla de unidades foliculares obtenidas por este último procedimiento, que es la técnica de la tira. Y la doctora González nos va a explicar para quién está indicada la tira, porque yo si tuviera que hacerme un trasplante que a lo mejor me conviene, no tendría muy claro cuál escogería. La tira es un buen procedimiento. Sí, la técnica de la tira también nos permite obtener muchísimas unidades foliculares, pero se realiza la técnica de la tira en personas que no pueden cambiar de aspecto ni pueden perder días de trabajo, porque para hacer la otra técnica, la FUE de unidades foliculares, hay que rasurar todo el cuero cabelludo. Y luego también hay muchas mujeres que también se pueden hacer la técnica de la tira, porque como tienen el pelo largo les va a cubrir y no se va a notar tampoco. Y con la tira se obtienen más unidades foliculares. Lo único que el procedimiento es más cruento aparentemente, pero bien realizado, es un procedimiento que no hay que minusvalorar. Es decir, esto es como cuando a los alumnos de la Facultad de Medicina les enseñamos cosas así con un poco de sangre y empiezan todos pero bueno, el vamos a dejarlo si valoramos el resultado final y qué compensa al paciente más, y muchas veces es explicárselo bien y llegar a conclusiones. Es una técnica que no se puede considerar antigua, sino que para determinados contextos, pues un varón, por ejemplo, que no quiere rasurarse porque no puede, es la tira directamente. O una mujer que quiere disimular es la tira. Sin embargo, para otros muchos es la unidad. Es que es muy dependiente no solo de la alopecia, sino del estilo de vida de las personas. ¿Y la experiencia adquirida por su equipo, dónde ha sido? ¿Cuánto tiempo es? Esta experiencia es de muchos años. Esta pregunta es muy interesante porque es la típica pregunta que en el contexto de una conversación con el paciente pues tiene un sentido grande, pero en el contexto de este auditorio puede tener varias interpretaciones de distinta naturaleza. Nosotros llevamos más de 25 años haciendo dermatología, llevamos más de 15 años haciendo tricología y llevamos 3 años y medio haciendo tratamientos con todos los compañeros que hemos proyectado en estas imágenes, que son los líderes de la tricología nacional. Esa es nuestra experiencia. ¿Y ese país que está tan de moda, es buena los injertos, la técnica? A ver, en Turquía, que supongo que se refiere a ese país, hay una serie de ventajas que tienen el gobierno da una serie de subvenciones porque es un turismo sanitario. Los que trabajan en los centros cobran menos
Y actualmente la desgracia en el injerto capilar es que usted hace una búsqueda por internet y estos malos centros están muy bien posicionados. Entonces la gente acude a ellos. En Turquía hay excelentes médicos que hacen buenísimos trasplantes capilares, pero el precio de esos médicos es similar al de España. Y luego existen muchas técnicas low cost. Yo aconsejaría a un paciente que si quiere ir a Turquía, primero vaya a un dermatólogo que le diga si tiene una alopecia que es trasplantable, que le instaure un tratamiento médico. Y otro punto interesante y a destacar respecto a lo de Turquía, el paciente se opera y se vuelve a casa. Si tiene una complicación, que es lo que se está comentando en los actuales congresos de tricología, todos los expertos en trasplante de Madrid y de Barcelona comentan que cada vez les llegan más casos de complicaciones post-trasplante por malas técnicas. Pero sigo insistiendo que hay de todo en Turquía. Simplemente hay que pensarlo bien antes de tomar una decisión. Por aquí en la mitad. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el límite aproximado a partir del cual ya no compensa, digamos, hacer el injerto capilar? Me refiero pues por la extensión de la zona que va a recibir el injerto. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque va a depender mucho de dos factores. Este que estás comentando y la densidad de la zona donante. Pero hay un porcentaje de varones en los cuales incluso puede llegar a ser grotesco la realización de un trasplante capilar, porque si tú tienes un límite y la disposición que vas a poder obtener va a ser absolutamente innecesaria, pues eso no va a ser un resultado satisfactorio. Hay que individualizarlo, pero la pregunta es muy buena porque señala que hay personas que no son candidatas por la amplitud de la zona a rellenar y por la cantidad de pelo en la zona donante que tienen. Y luego también es interesante por otro motivo, que el pelo hay que preservar el que tienes o el que muchos pacientes tienen en la zona receptora del implante. Si no estás haciendo nos llegan frecuentemente gente a hacerse trasplantes y que no están siendo tratados con un tratamiento médico, tanto tópico como oral. La mayor parte de los pacientes que reciben un trasplante deben de ser tratados, porque si no, el pelo que implantas rodeado de pelos autóctonos de la zona va a quedarse aislado si no pones un tratamiento, y con el paso de los años puede quedar hecho un mamarracho, literalmente. Es decir, que hay que estar pensando no solo en el presente, sino en el futuro del paciente y cómo va a convivir con ese trasplante que se le va a hacer. Por eso, el contextualizar el trasplante en un tratamiento global es lo idóneo, porque el trasplante solo puede quedarse descolgado como un tratamiento de resultados discutibles a medio plazo. Pero esto que señalas es un límite muy importante. Hola, buenas tardes. Bueno, son dos cuestiones que quiero realizar. Una, en sí, vuestro procedimiento, si no he entendido mal, se basa primordialmente en lo que es la base dermatológica, ¿no? Eso es un poco lo que he entendido. A partir de la base dermatológica, bueno, se van dando más pasos. Y la segunda pregunta es, si en un trasplante dicen que son 2.000 folículos, estamos hablando de 8 horas de intervención, entonces la realidad es que si en otro tipo de clínica comentan que son 3.000 folículos en el día, prácticamente es imposible, ¿no?, realizar esta operación. También es una pregunta muy buena. La primera parte hace referencia a la base dermatológica. Para nosotros es muy importante, primero porque somos dermatólogos, no vamos a tener una base de otra índole. El origen de la mayor parte de estas técnicas en cuanto a quirúrgicas, y este caballero norteamericano que puso el minoxidil era un dermatólogo, los que han puesto el finasteride son dermatólogos, el japonés y el americano Rentrage son dermatólogos. Es decir, que todo esto surge del mundo de los centros universitarios dermatológicos. Entonces seguimos ese estilo clásico de tratamiento de los pacientes. En cuanto al número, volvemos a lo que dijimos, se puede hacer más y puedes hacer más horas, pero hay una limitación que es el sentido común
de que dice el paciente acaba cansado, se pueden hacer 3.000, ampliando el tiempo. Tú puedes estar estas horas que hemos dicho, o puedes estar más. Pero un tratamiento cómodo para un paciente, para el equipo, son muchas horas de concentración. Los equipos incluso se pueden cambiar, hay centros en que se van sucediendo personas. Se pueden hacer más, pero nos parece, en nuestra opinión, arriesgado. Pero es otro estilo que no compartimos, pero que es perfectamente admisible. Hola. El pelo, por ejemplo, trasplantado puede ser... ¿Se oye? Sí, sí. Sí. El pelo trasplantado, por ejemplo, puede ser teñido. Sí, sí. El pelo trasplantado es su propio pelo, pero Sí, procede de otra zona y se puede teñir tranquilamente. Sí, y no tiene riesgo de caída más. Ningún riesgo. El pelo trasplantado no se cae jamás, porque procede de una zona genéticamente segura. Vale, gracias. Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, no sé si he entendido bien que cuando el pelo de una señora se va en nacimiento hacia atrás, que no tiene un tratamiento hoy por hoy, o sí, o no lo he entendido bien. No, la alopecia androgénica en mujeres tiene tratamiento. El tratamiento no le va a hacer salir pelo. Siempre les decimos esto a nuestros pacientes. El tratamiento lo que va a hacer es frenar la caída de pelo. No una frenada en seco, les digo yo. Un enlentecimiento bastante de 100 a 40, vamos a poner. Y aumenta sobre todo la densidad capilar. A lo mejor Cristina nos está preguntando para la alopecia frontal fibrosante, esta que se va retrasando hacia atrás. Bien. La que va hacia atrás, si el nacimiento va hacia atrás. Esa es otra patología, que es la alopecia frontal. Esa es la que quería especialmente. Bien. La alopecia frontal fibrosante, como ha dicho el doctor Soto, es una alopecia de nueva aparición. Lleva 30 años descrita, que eso para dermatología es una enfermedad nueva. Y no se conocen todavía las causas. Hay una serie de hechos comunes en todas las pacientes, que es que son mujeres en su mayoría y son menopáusicas en su mayoría. Hay casos de hombres y hay casos de mujeres que no están en edad menopáusica. Pero al ser una enfermedad nueva hacen falta muchos estudios con muchas series de personas para llegar a determinadas conclusiones. Hoy en día se saben ya muchas cosas. Existen varios tratamientos, pero no van a ir a la diana. Existen tratamientos para frenar y muchos de ellos no funcionan, porque ya se ha descrito que dentro de la alopecia frontal fibrosante existen 3 tipos de alopecias frontales fibrosantes. Una cursa con caída de cejas, la otra no, unas se detienen y otras avanzan inexorablemente, pongamos lo que pongamos. Es duro decirle, pero hay tratamientos que no son eficaces en esta alopecia. Y el trasplante no es eficaz, porque es una enfermedad en la que se provoca una esclerosis del cuero cabelludo, aparece una fibrosis, hay una inflamación y si usted trasplanta el pelo, aunque sea de una zona segura, va a volver a caerse. Existen algunas clínicas en las que sí que hacen trasplante de este tipo de enfermedad, pero suelen hacerlo cuando han transcurrido aproximadamente 10 años sin ningún proceso agudo. Tiene que ser proceso lento, ¿no? No, tiene que ser que usted no haya tenido un brote de esa alopecia en 10 años, que esté parada, porque hay alopecias fibrosantes que se paran, otras siguen avanzando. Nosotros no recomendamos, no. En las indicaciones que he puesto del trasplante son las que he puesto y la fundamental es la calvicie común. En las alopecias cicatriciales, como todas son crónicas y suceden en brotes, no se aconseja el trasplante. Muchas gracias. Hola, buenas. Una pregunta. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, pues yo tengo una alopecia androgenética hace años ya con Jorge que fui, entonces, ¿cómo se sabe o dónde se pone el límite de la que hay seguridad 100% de que esa zona donante es segura 100%? Porque claro, a mí, a medida que he ido cumpliendo años, la zona donante, la que es segura, genéticamente, claro, se me va convirtiendo en más insegura porque se va reduciendo. Entonces, eso, claro, si hubiese hecho un trasplante hace, por ejemplo, 10 años, claro, a mí la zona donante, la segura entre comillas, se me ha ido reduciendo.
si se hubiera ido cogiendo la parte de arriba de esa zona donante, resulta que ese pelo no era tan seguro como podía parecer hace 10 años, ¿no? Es la pregunta, la duda que tengo. Pues es una duda excelente porque no hay ningún marcador externo que identifique a los pelos para predecirlo, pero sí hay un análisis absolutamente exhaustivo antropométrico de cuál es la zona en la que no se va a producir la caída, tanto en los laterales, en la zona temporal, como en la zona occipital. Es la zona que se busca. A medida que tú te vas acercando a la parte superior, la probabilidad puede disminuir. Y luego, como decía Cristina, hay muchos patrones de pérdida de cabello, y muchos son raciales. Por ejemplo, los eslavos tienen un patrón, los mediterráneos, entre comillas, en nuestras clasificaciones tienen otros, y entonces se puede predecir individualmente con bastante verosimilitud y poco riesgo. Probablemente muy pocos pelos de un trasplante bien planteado van a sufrir ese proceso, pero es un punto crítico. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, combinan la cirugía junto con medicación, tanto en caballero como en mujer. ¿En qué momento es recomendable empezar las medicaciones? Si hay que hacer descansos, incluso si hay que retirar la medicación. ¿Se refiere a la alopecia androgénica? Efectivamente. Existe tratamiento tanto para hombre como para mujer y no hay que hacer descansos, ni en el tratamiento oral ni en el tratamiento tópico. En el varón suele ser el tratamiento el finasteride, que es un fármaco, como dicen los dermatólogos que se dedican al trasplante, que lo único malo del finasteride es el prospecto, porque si uno lo lee, no lo toma. Pero es un fármaco muy seguro y muy eficaz. Y en las mujeres se utilizan otro tipo de tratamientos, porque el problema de la alopecia androgénica en mujeres es más complicado que en el hombre. No es puramente androgénica el problema. Se suele hacer una diferencia entre las mujeres premenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas. La fisiología varía y los tratamientos también. En las mujeres premenopáusicas se suelen utilizar antiandrógenos en forma de anticonceptivos que frenan el andrógeno porque suelen ser más androgénicas, o unos antihipertensivos que tienen un efecto colateral antiandrógeno. Pero el tratamiento de la alopecia androgénica es de por vida. Y lo importante es el tratamiento precoz, porque cuanto antes empieces el tratamiento, menos pelo se te va a caer. Pero yo le agradezco mucho la pregunta porque hemos puesto a Sean Connery. Sean Connery está mejor sin peluquín que con peluquín. Entonces, él ha decidido, y esta es una legítima y sensata decisión, que no se quiere tratar. Es decir, en medicina hay dos tipos de medicina, la medicina necesaria y la medicina optativa. Aquí estamos hablando de esta segunda. Si tú decides que no quieres tratarte, estás acertando. Si tú decides solo quererte dar una loción, hay una que funciona. Si tú quieres más porque no te conformas, o sea que tú puedes decidir escoger, si tienes una apendicitis tú no puedes escoger. Entonces, una razonable decisión es la que hemos dicho. Por eso cuando pregunta, ¿y en qué momento? Pues el momento en que uno decide que quiere optar por obtener un resultado a tope, todo lo que hemos dicho. No quiero tomar pastillas. Hay que pensar una cosa muy importante. Cuando ponemos un medicamento de estos, estamos diciéndole al paciente, como dice la doctora García-Andía, que si quiere tener resultados no lo va a poder interrumpir. Y estamos tratando muchas veces, yo se lo digo siempre a los pacientes, tú eres una persona joven, que es sano, que no estás tomando fármacos, piénsalo porque a partir de ahora vas a ser una persona igual de joven, igual de sana, que estás tomando un medicamento. Y esto lo decides porque tú quieres. Es decir, es una situación un poco a valorar con los pacientes, y en cada paciente una individualización del tratamiento es imprescindible, pero muy adaptada a lo que quiere conseguir y a lo que quiere, entre comillas, arriesgarse. Me refería también si hay una edad mínima en que se puede empezar a aplicar la medicación, o eso hay que tenerlo en cuenta, entiendo, ¿verdad? Ahora estamos viendo casos de alopecia androgénica en niñas, cosa que antes no se había descrito. Obviamente en niñas utilizamos un tratamiento tópico. Y respecto a lo que ha dicho el doctor Soto de la medicación, que es cierto, también he de decir que si un varón empieza a tomar finasteride y lo toma 10 años y luego lo suspende, son 10 años que ha ganado. No es que luego va a perder, como piensa la gente, todo el pelo que ha ahorrado. No, el proceso va a seguir inexorable e insidioso. Pero no es que vaya a perder todo el que ha ahorrado, ¿eh? O sea que... Una última pregunta enfocado a las mujeres. ¿Es mejor por el tipo de alopecia hacer la cirugía en un tiempo, en 2 tiempos?
Hombre, depende de la zona a cubrir. Generalmente en mujeres no hace falta tantas unidades. Normalmente con una sesión suele ser suficiente. Vale, gracias. Sí. Parece que ya no tenemos... Ay, perdón. Parece que ya no tenemos más dudas. Sí, allí al fondo. Ya vamos acabando. Levanta la mano para que te vean. Eso es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Han dicho que el trasplante capilar no es válido para la alopecia areata. ¿Y me podrían decir a ver qué tipo de tratamientos existen para tratarlo? Bueno, la alopecia areata es una enfermedad compleja, ya que tiene una base autoinmune en la que el propio cuerpo ataca el folículo. Tratamientos existen muchos y varían sobre todo dependiendo de la edad del paciente, ya que es una enfermedad bastante frecuente en niños y ahí nos vemos bastante limitados en cuanto a tratamiento se refiere. Cuando afecta a la edad adulta, todo va a depender de la extensión de la enfermedad. Y siempre se hace como una especie de barrera en el tratamiento que afecte a menos del 50% del cuero cabelludo o a más del 50% del cuero cabelludo. Y luego varía mucho también dependiendo del tipo clínico de alopecia areata, porque hay alopecia areata en placas, 4 placas, hay alopecia areata universal en la que pierdes todo el pelo y hay alopecia areata en la que pierdes solo las cejas. Depende mucho del tipo. Es muy largo sería para mí explicarte. Si quieres hacer más concreta la pregunta, ¿qué tipo de alopecia areata, qué edad? En placas. Múltiples. El inicio suele ser con infiltraciones de corticosteroides, de triamcinolona. Se suele asociar una medicación oral estimulante, la biotina, que son unas vitaminas, y un tratamiento tópico de corticoides. Se suelen repetir las infiltraciones cada 6 semanas para ver si hay repoblación y luego ya iremos viendo según la extensión y el resultado a este tipo de tratamiento. Si falla, pasaremos a la siguiente escala. Todo está protocolizado, pero no existe un tratamiento eficaz para detener el proceso. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que después de esta lección vamos a tener mucho cuidado cuando nos lavemos el pelo a partir de hoy. Muchísimas gracias, ya saben dónde están, dónde les pueden encontrar en Policlínica Guipúzcoa y ya han visto que tienen respuesta para todo. Así que no se queden con dudas, llámenles, pidan cita y les atenderán encantados. Buenas noches y buena suerte, pueden salir por aquí abajo y disfrutar de un paseo por el acuario.